Eres adicto a las quejas y ni siquiera te das cuenta. La mente que se queja nunca será libre. ¿Por qué siempre me pasa esto? La vida es injusta. Nadie me entiende. Estas frases parecen inofensivas, pero en verdad son el comienzo de la prisión más cruel que alguien pueda habitar, la prisión mental del victimismo. Y el más peligroso, no tiene rejas, no hay cerraduras, y sin embargo, mantiene a millones de personas atrapadas en el mismo lugar, pensando que están viviendo, cuando simplemente están sobreviviendo. Una mente quejosa está tan atrapada como un pájaro enjaulado, pierde su libertad más valiosa. La de elige cómo reaccionar ante el mundo. Pero aquí está la dura y liberadora verdad. No controlas todo lo que sucede, pero sí controlas cómo respondes. Y eso es exactamente lo que separa a los que crecen de los que solo se quejan. Una historia que te hará pensar. Roma, 170 d.C. Marco Aurelio, emperador y filósofo, estaba bajo asedio. Enfermos, traicionados y rodeados de enemigos, sus soldados se desesperaron y murmuraron: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué le pasa esto al imperio? Pero Marco no murmuró. Él escribió, y lo que escribió aquella noche resuena hasta el día de hoy. No te quejes de la vida, domina tu mente. Las circunstancias son solo pruebas de tu carácter. Esa noche lo entendió. Quejarse es fácil. Actuar sabiamente es difícil, pero libertador. El peligro invisible de las quejas diarias. ¿Alguna vez has notado cómo la queja es adictiva? Comienza pequeño, te quejas del tiempo, del tráfico, de un compañero, mas de repente a mente condiciónase, siempre buscando un culpable externo. Y cuando eso sucede, sucede algo terrible. Pierdes la autoría de tu historia. Tu fuerza interior se duerme y entregas la llave de tu libertad al mundo exterior. La mente que se queja no resuelve. Repite. Séneca, otro gigante del estoicismo, dijo: es una tontería quejarse de cosas que escapan a nuestro control. La sabiduría reside en actuar según lo que podemos cambiar. Pero lo que muchos no entienden es que la mente se queja, patrones repetidos. Ella siempre atrae el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de relación, el mismo tipo de fracaso, porque se ha vuelto reactivo, no reflexiva. Y así, con cada nuevo problema, la respuesta siempre es la misma. La culpa es de otro. Soy una víctima. Nunca me sale nada bien. Pero escucha esto con el corazón abierto. Mientras permanezcas en este ciclo, nada cambiará. Victimismo. El vicio más aceptado en la sociedad, sí. Quejarse se ha puesto de moda. Incluso hay personas que construyen toda su identidad sobre el sufrimiento. Pero el estoicismo nos invita a algo radicalmente diferente. Responsabilidad, autocontrol, silencio ante lo que no se puede controlar. Porque un verdadero guerrero no busca consuelo en el pobre de mí. Él busca claridad, actuar mejor. Ven conmigo hasta el final. A lo largo de este vídeo descubrirás cómo identificar si tu mente te está saboteando, con quejas invisibles, por qué el victimismo es una prisión que se retroalimenta a sí misma, cómo aplicar el pensamiento estoico para transformar el dolor en poder, cómo reprogramar tu lenguaje interior para vivir con más fuerza y claridad, y sobre todo, cómo romper el ciclo de quejas y conquistar algo que nadie te podrá quitar, tu libertad interior. ¿Estás listo? Porque este vídeo no es para aquellos que quieren excusas, es para aquellos que quieren transformación. Así que quédate conmigo hasta el final. Respira profundamente y prepárate para ver el prisión invisible que podría estar controlando tus pensamientos y cómo salir de ello de una vez por todas. Lección 1. El cautiverio invisible. Cuando la queja se convierte en identidad, 5000 caracteres. Imaginemos a una mujer que cada día se levanta temprano, prepara café para sus hijos, se enfrenta al tráfico, da lo mejor de sí en el trabajo y por la noche se derrumba, no porque esté cansada, sino porque se siente invisible. Nadie parece notar su esfuerzo,
Nadie le pregunta si está bien, y entonces ella empieza a murmurar, primero para ella misma, a nadie le importa, solo yo hago el esfuerzo. Esta vida es ingrata, luego a los demás, luego para todos, hasta que un día ya no puede hablar sin quejarse. Quejarse se convirtió en su lenguaje, tu forma de existir, la forma inconsciente de pedir ayuda sin saber cómo pedirla. Esta historia es real, y lo más aterrador es que es la historia de millones de personas hoy, cuando las quejas se convierten en una zona de confort. ¿Alguna vez has notado lo fácil que es encontrar a alguien que se queja de todo? Desde las noticias, el tiempo, el trabajo, la gente. Pero si preguntas, de acuerdo, ¿y qué estás haciendo para cambiar eso? La respuesta será el silencio, o más quejarse. Lo cierto es que la molestia produce un alivio inmediato como la anestesia, pero anestesiar no cura. Quejarse alivia, pero aprisiona. Y cuanto más te quejas, más se acostumbra tu mente a hacerse la víctima. Es como una adicción silenciosa que alimenta el ego mientras destruye el alma. La lenta construcción de la prisión mental. Esta prisión no aparece de la noche a la mañana, está construido con pequeñas piedras invisibles, una frustración no resuelta, un trauma antiguo poco comprendido, una comparación constante con los demás. La creencia de que la vida siempre es injusta. Con el tiempo, te convences de que mereces sufrir, que el mundo te dé algo que nunca tuviste, y entonces te detienes, deja de actuar, deja de soñar, deja de intentarlo, pero él sigue quejándose. Esto es lo más peligroso. La alerta del epíteto Epicteto dijo, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestro juicio sobre ellas. No estás estancado en la realidad, estás estancado en tu interpretación de la realidad. Dos hombres podrían perder su trabajo. Uno dice, el mundo está contra mí. Otro dice, esta es una oportunidad para empezar de nuevo. Ambos sufrieron el mismo evento, pero uno toca fondo y el otro construye un nuevo camino. La diferencia está en la mente. La trampa del victimismo sutil. No toda victimización es flagrante. Hay un tipo de queja que se disfraza de despotricar. Eso parece humilde, pero pide atención. ¿Has visto esto? Personas que siempre tienen una tragedia mayor que la suya. Personas que, incluso con ayuda, insisten en decir que nada funciona nunca. Quien convierte cada consejo en otra oportunidad para quejarse. Esto es una victimización sutil. Y es el más peligroso, porque parece inofensivo, pero te carcome por dentro. Tu identidad no es tu dolor. La mayor trampa para quienes viven quejándose es esta: pensar que el dolor define quién eres. Pero escucha con atención. No eres lo que te hacen daño, no eres lo que te faltó, no eres tú lo que salió mal. Eres lo que decides hacer con todo esto. Si tomas tu dolor y lo usas como un ladrillo para construir fuerza, creces. Pero si lo usas como excusa para no actuar, te pudres. La salida comienza con la conciencia. El primer paso para salir de esta prisión mental es darse cuenta de que existe. Así que hoy, antes de irte a dormir, toma un bolígrafo y un papel y escribe. ¿Cuáles son las frases que más repites? ¿Hay alguna queja que se ha vuelto automática en tu día a día? ¿Qué situación de tu vida comentas con más enojo, frustración o autocompasión? Escribe, lee, mírate a ti mismo. El cambio comienza cuando la mentira pierde su anonimato. Lección 2. La adicción a quejarse, cuando quejarse trae recompensas. Imaginemos a un niño que crece en una casa donde todo solo se resuelve cuando alguien llora, patea, grita. Aprende desde muy temprano que, para ser escuchado, necesita sufrir, que para hacerse notar necesita interpretar al pobre tipo. Y cuando sea adulto, no sabe cómo pedir ayuda sin destruirse antes. Él no sabe hablar sin atacar. No sabe cómo posicionarse sin quejarse, porque en algún momento de su vida alguien recompensó su dolor. Y esto es lo que pocos ven. Quejarse, para muchos, funciona.
Quejarse da poder, aunque sea tóxico. Sí, quejarse genera una forma distorsionada de poder. ¿Quién se queja? Atrae la atención inmediata, ganar empatía de los demás, aunque sea temporal. Evita asumir responsabilidades, escapar de la acción, manteniendo el control emocional del entorno. En otras palabras, el quejoso se convierte en el centro del universo. Pero este centro es un agujero negro. Absorbe energía, relaciones, salud mental y tiempo. Y lo más cruel, no se da cuenta, al cerebro le encanta la repetición, incluso cuando es tóxica. Cada queja libera una descarga química, una mezcla de dopamina y cortisol. Es contradictorio, pero real. Tu cuerpo se acostumbra a ese ciclo de frustración, queja, alivio, estancamiento, y luego repita, y repita, y repita, hasta el punto que necesitas quejarte para sentirte vivo. Esto es lo que llamamos adicción emocional. Ya no se trata del problema, sino del hábito de sufrir por él. ¿Quién se queja? Siempre tienen una historia preparada. Nota, el quejoso crónico tiene un discurso en la punta de la lengua. Él sabe exactamente qué decir para demostrar que la vida es injusta con él. Recopila viejas historias, traumas pasados, promesas rotas, pero nunca habla de soluciones, nunca habla de planes, nunca habla de responsabilidad, porque si haces eso, pierdes tu excusa. Y sin excusa tendría que actuar. Y actuar da miedo, así que se esconde detrás de la queja cómoda. El estoicismo no es frialdad, es lucidez. Muchos confunden el estoicismo con la apatía, pero no se trata de no sentir, se trata de no dejarse dominar por lo que sientes. Séneca nos advirtió, mientras nos arrepentimos de todo, perdemos la oportunidad de hacer algo. El quejoso siempre está esperando las condiciones ideales. El estoico crea fuerza dentro de la imperfección. Mientras la víctima dice, nadie me ayuda, la persona resiliente pregunta, ¿qué hay todavía en mis manos? ¿La diferencia? Uno está atrapado en la emoción, el otro se guía por la razón. Ahora te toca a ti. Rompe el patrón. Hoy quiero retarte a hacer un pequeño experimento. 24 horas sin quejarse. Sí, un día entero. No culpes, no murmures, no critiques a alguien que no está ahí, ni siquiera te quejes de ti mismo. En lugar de quejarse, diga, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cuál es mi parte en este caos? ¿Cómo puedo convertir esto en fuerza? Verás surgir incomodidad. El silencio será incómodo, porque tu cerebro está adicto al viejo ciclo. Pero sigue adelante. Respirar, observar y date cuenta que el mundo no está en tu contra. Quizás simplemente te has acostumbrado demasiado a mirar en la dirección equivocada. Reprograma tu mente. Si has llegado hasta aquí significa que algo dentro de ti ya está despertando. No ignores esto. Comparte este vídeo con alguien que siempre se queja, pero aún no se ha dado cuenta. Comenta abajo. ¿Cuál es la queja que más se repite en tu cabeza? Dale like y suscríbete, porque en 1200, los próximos capítulos, aprenderás a transformar tu dolor en combustible para la evolución. Y recuerda, la mente que se queja nunca será libre, pero la mente que asume la responsabilidad se vuelve imparable. Lección 3. El precio invisible de quejarse. ¿Cómo estás vendiendo tu libertad? Imagínese a un hombre esposado, pero en lugar de cadenas, utiliza palabras. En lugar de hierro, se ata con excusas. Y cada día grita al mundo, no es mi culpa. Esta es la trampa más peligrosa de la mente. Quejosa, vende su libertad a cambio de comodidad emocional. Sí, quejarse ayuda, pero cuesta mucho, y a veces el precio es tu propia alma. Cada queja es una moneda. Cuando te quejas, pagas. ¿Con qué? Con tu energía, con tu presencia, con tu autonomía. Cada frase de victimización es como un contrato firmado. Dices, sin darte cuenta, renuncio a mi poder, resuélveme esto.
y el mundo responde con silencio, porque nadie vendrá a rescatarte de una prisión que tú mismo construiste con tus propias manos. A mente que reclama, espere justicia, espera a que alguien se dé cuenta, espere el reconocimiento, espera y nunca actúes. La denunciante vive en un estado de pausa, y como dijo Marco Aurelio, vives como si tuvieras 1000 años por delante, pero el tiempo vuela. Con cada queja, un segundo perdido, con cada queja, un paso más lejos de tu propio camino, y un día miras hacia atrás y te das cuenta, siempre estabas ocupado, pero no vivió. El estoico elige dónde sufrir. Séneca fue exiliado injustamente. Marco Aurelio perdió a sus hijos. Epicteto fue esclavizado, y sin embargo, ninguno de ellos se dejó llevar por el victimismo. ¿Por qué? Porque entendieron que hay una diferencia entre sufrir y ceder al sufrimiento. El estoico elige dónde colocar su dolor. No finjas que no duele, no ignores el problema, pero él se niega a hacer de esta afirmación su identidad. Sabían que aquellos que siguen señalando con el dedo pierden el control de su mano. Narrativa: la mujer que dejó de quejarse y empezó a cambiar. Había una mujer llamada Helena que decía: «Mi vida es un desastre por culpa de los demás». Ella culpó a su exmarido, a su jefe, a su infancia, a la genética, hasta que un día, sola en una habitación, llorando tras otra crisis, se susurró a sí misma: «Si todo esto es cierto, entonces nadie me salvará». Fue el momento más doloroso de su vida, pero también el más liberador. A partir de ese momento dejó de esperar disculpas, reconocimiento o rescate. Se puso de pie, con lágrimas en los ojos, y murmuró: «Soy lo que me queda». Hoy en día, ella no es perfecta, pero ella es libre, porque aprendió a cambiar quejas por claridad, y el dolor se convirtió en un puente. La elección es tuya. Puedes continuar diciendo: «La vida me debe», o puedes respirar profundamente y decir: «Ahora asumo lo que puedo». Es en este momento que tu vida cambia, no porque el mundo haya mejorado, pero porque dejaste de esperarlo. Lección 4. El lenguaje del alma atrapada. ¿Cómo quejarse? Convierte la emoción en prisión. Cierra los ojos por un momento e imagina una célula. Hace frío, es estrecho, oscuro, pero lo más curioso, no tiene cerradura. Podrías irte en cualquier momento, pero no te vas, porque cree que está condenado, no por un crimen, pero para tener una idea, por una voz que repetidamente te convenció. No tienes la culpa de nada. Es el mundo el que está contra ti. Esta es la voz de la queja, la suave voz que te aprisiona suavemente. Ella parece protegerte, pero te está asfixiando. Quejarse es traducir el dolor en acusación. La emoción, cuando nace, es pura. La tristeza es un llamado a la pausa. La ira es un llamado a la acción, el miedo, una llamada de protección. Pero cuando la mente está herida y estancada en el victimismo, no escucha estas peticiones, ella los transforma. La tristeza se convierte en autocompasión, la ira se convierte en juicio, el miedo se convierte en parálisis, y el grito del alma se convierte en un murmullo constante: «Esto no debería estar pasándome a mí». Quejarse es una traducción distorsionada del dolor. Sientes algo, pero expresa otra cosa, y termina creando una prisión con palabras malinterpretadas. El lenguaje de la mente quejosa. Prestar atención. Siempre empieza con: «Nadie me entiende. Esto siempre me pasa a mí. Soy el único que sufre. Si fuera yo, sería diferente. Claro que no funcionó. Mira mi suerte». ¿Ves el patrón? No hay duda. No hay búsqueda de una salida. No hay reconocimiento de elección. Solo reacción automática, desahogo continuo, estancamiento disfrazado de desahogo. Pero el estoico, cuando siente dolor, no lo convierte en un espectáculo, lo convierte en un estudio. ¿Qué intenta mostrarme esto? ¿Qué necesita madurar en mí? ¿Qué puedo hacer con esto, en lugar de simplemente sentirlo? Epicteto y la voz interior. Epicteto,
que vivió como esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñó a sus estudiantes a observar sus propios pensamientos como si no fueran suyos. Él dijo: no son las cosas las que nos dañan, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando te quejas, estás juzgando. Está diciendo: eso es injusto, esto es insoportable, esto es personal. Pero cuando se elimina el juicio, solo queda lo que es. Y lo que es, se puede afrontar, con razón, con claridad, con dignidad. La prisión de la repetición. La gente que vive quejándose no se da cuenta, pero vive reviviéndolo. Se despiertan con el pasado, almuerzan con viejos rencores, duermen con el mismo rencor que ayer. Una mente que se queja es como un disco rayado. Se repite, se repite, se repite, hasta que el propio cuerpo empieza a enfermarse. Porque el cerebro no sabe la diferencia entre una amenaza real y una amenaza repetida. Si revives una injusticia 30 veces en tu cabeza, el cuerpo reacciona como si esto ocurriera 30 veces. Ansiedad, fatiga, falta de motivación. Estas no son señales de fracaso, estas son señales de encarcelamiento emocional. Historia. El espejo de André era un hombre talentoso, pero no dejaba de decir: no tengo suerte, la vida me sabota, la gente es injusta conmigo. Un día su hija de 7 años, después de escucharlo quejarse de la vida todo el día, dijo: papá, si la vida es tan mala, ¿por qué sigues despertándote? La pregunta lo silenció. Se miró al espejo esa noche, por primera vez en años, sin esconderse tras excusas. Fue entonces cuando comprendió: no necesitaba más oportunidades. Necesitaba silenciar la voz de la queja. La semana siguiente empezó a escribir cada vez que quería quejarse. Y en lugar de eso, escribió: ¿qué puedo hacer con esto? Fue el comienzo de la libertad. La libertad comienza cuando el ruido cesa. No necesitas silenciar tus emociones, pero es necesario educar sobre lo que se hace con ellos. Cada vez que una queja quiera salir de tu boca, pregunta: ¿esto me liberará o me encarcelará aún más? ¿Estoy buscando comprensión o simplemente aprobación para seguir igual? ¿Estoy hablando con la intención de crecer o de ser consolado? La mente quejosa siempre está buscando audiencia. La mente estoica busca el silencio, porque en el silencio hay espacio para pensar, y los que piensan con claridad viven libremente. Lección 5. Cambia el desahogo por la disciplina. El camino estoico hacia la reprogramación mental. ¿Alguna vez has notado cómo el mundo fomenta el desahogo? Habla lo que hay en tu corazón. No te guardes nada para ti. Deja todo ir, y eso tiene valor. Pero también hay un límite peligroso, porque desahogarse se ha convertido en una adicción moderna. La persona se siente enojada y se desahoga, se siente triste y se desahoga. Siéntete frustrado, desahógate, pero nunca se transforma. El respiradero se convirtió en una válvula de escape. Imagina un globo lleno de aire. Cada queja es un pequeño resquicio para aliviar la presión, sin resolver nunca el problema. Sientes alivio, pero todavía se hincha. Lo vacías, pero se vuelve a llenar. Y así, día tras día, la persona se acostumbra a vivir como si fuera una bomba emocional que necesita ser liberada constantemente. No hay disciplina, no hay reestructuración del pensamiento, solo un alivio momentáneo, y el alivio no es libertad. Los estoicos sabían: la emoción sin disciplina es una prisión. Epicteto dijo: cuando te ofende algo externo, el sufrimiento no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción venga, pero la interpretación es tuya. Y si entrenas tu mente para dejar de apresurarse a desahogarse y comienzas a caminar claramente hacia la comprensión, algo cambia. Dejas de buscar a alguien que te escuche y empiezas a escuchar conscientemente. ¿Cómo reemplazar el desahogo con disciplina? En la práctica. Identificar el detonante. Antes de hablar, pregunta:
¿Qué es exactamente lo que estoy sintiendo? No es lo que piensas, es lo que es. Respira, no reacciones. Marco Aurelio enseñó, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Tu respuesta define tu destino. Escribe, pero no publiques. Convierte tu emoción en texto, pero guárdalo. Léelo al día siguiente. Te sorprenderás de lo cegado que estabas por la emoción. Responda con razón, no con impulso. En lugar de ¿por qué me hicieron esto? Prueba, ¿qué revela esta situación sobre mí? Crea un compromiso estoico diario. Algo sencillo. Por ejemplo, hoy, en lugar de quejarme, agradeceré 3 desafíos. Sí, gracias, porque los desafíos te hacen más fuerte que los elogios. Historia real. Clara y la mente. Disciplinada Clara, una ejecutiva de 38 años, estaba al borde del colapso. Todos los días, después del trabajo, llamaba a su hermana para desahogarse. Mi jefe me trata mal. Nadie me valora. La gente es injusta conmigo. Durante 2 años, nada cambió. Hasta que la hermana dijo, Clara, no lo estás dejando salir. Te estás volviendo adicta a verte como una víctima. Fue un puñetazo en el estómago, pero uno que la despertó. Al día siguiente, Clara no dijo nada. En lugar de eso, sacó un cuaderno y escribió, ¿qué hay en mí que sigue aceptando esto? Comenzó a estudiar el estoicismo. Hizo un pacto consigo mismo. Ya no me quejaré de nada que no esté dispuesto a cambiar. 6 meses después, Clara dimitió. Cambió de carrera. Cambió su vida. No porque tuviera suerte, pero como decidió dejar de tirar basura y empezó a construir. La mente quejosa nunca será libre. La queja es un eco. Ella repite lo que fue, como si todavía fuera. Ella revive el dolor, como si todavía estuviera aquí. Ella contiene sus fuerzas como si no pudiera hacer nada. Pero puedes. Puedes parar ahora y decidir, no soy mi pasado. No soy lo que me hacen daño, no soy lo que dijeron que era. Eres el comandante de tu mente, y la mente solo es libre cuando deja de repetirse. Y empezar a crear. Si esto te conmovió, hazlo ahora. En los comentarios escribe, hoy cambio la queja por la claridad. Dale like a este video si en algún momento de tu vida te reconociste en este ciclo de desahogo. Comparte con alguien que esté estancado en sus propias palabras. Y si quieres aprender a vivir con el alma ligera, como los grandes estoicos, suscríbete al canal ahora. La libertad comienza con una decisión, y tal vez esto sea tuyo.